Yo llegué al cine de manera muy accidental, curioso. No, nunca estuve en mi proyección de vida cuando era chico, ni en mis 20, ni en la universidad, ¿no? Yo me había proyectado como más bien un parte de la prensa, del periodismo. Era lo que a mí realmente me interesaba y me interesó siempre la investigación social. Siempre tuve como hipótesis de las cosas que pasaban en la realidad y siempre me interesó, más bien siempre tuve muchas preguntas o siempre he tenido muchas preguntas sobre temas sociales. Y entré a la escuela de cine pues yo te diría que casi que por destino. No estaba en mis planes, apliqué porque, pues, apliqué. ¿Sabes? En esos momentos de confusión, en los 20, me quedé y pues yo le debo creo que mucho a la Universidad Autónoma Metropolitana, a Xochimilco, que tenía tiene un sistema muy libre de enseñanza y empuja mucho pues a la investigación y a la pues yo te diría que hasta a la autoeducación, ¿no? Uno mismo va empujando a su ritmo. Y claro, yo entré en la escuela de cine a mediados de los 90, cuando México filmaba 7 películas al año. Era esta época fuerte de títulos muy chilangos, muy clase media, muy populares, por cierto, muy exitosos en taquilla, pero yo sentía que no tenían mucho que ver con lo que a mí me interesaba, pues, del mundo. Y pues también como un poco por azares del destino, pues hice caso de un maestro que tuve, Ademir Kanovich, un bosnio, que me pidió un pequeño ejercicio de 7 minutos, que era el retrato de un espacio así de simple. Y eso fue la semilla de la canción del pulque, porque él vio en mí un talento que yo no veía. Lo que sí entendía haciendo esa película es que podía integrar la narrativa que estaba aprendiendo, la fotografía, que es con lo que yo me había formado, y la investigación social, que de alguna manera es lo que realmente me interesaba, pues, ¿no? Entonces me sentí cómodo, me ayudó a descubrir mucho la narrativa y el lenguaje y la gramática cinematográfica, pero sobre todo me ayudó a hacer un cine que no necesariamente dependía de grandes financiamientos, que establecían grandes compromisos también, y me ofreció un espacio de libertad absoluta. Y pues yo te diría que eso es lo que más me ha gustado del documental. Es una manera de hacer cine tan azarosa que ofrece pocas garantías, ofrece pocas certezas y a los productores como a los directores nos toca solo tener fe, ¿no? Confiar. Y para mí ese pilar de la confianza en una película es fundamental, más allá del presupuesto. Por supuesto que por eso hago lo que hago y no me busqué otros caminos, ¿no? Que en donde claro que el dinero es muy relevante, la certeza de lo que se da, y quizás ser un trama más profesional, ¿no? Pero yo me sentí muy cómodo haciendo esto, ¿no? Además, pues que me toca estar en un momento muy importante de la revolución tecnológica del cine y ser parte de una camada que ve en el documental un valor que se le había negado por muchos años y yo voy como con la inercia, ¿no? De ese grupo, de la gente que no solo se dedica a hacer películas, sino a promoverlas, a impulsarlas. Pues nace una política pública que nos mira y pues ya, ¿qué te digo? Lo que habría sido un despropósito mirar para otros lados, ¿no? Iba demasiado rápido lo que estaba pasando. Y es un espacio en el que me siento cómodo porque me hace sentir pues que a veces que sí vale la pena, pues, no solo por mí. Y esa idea me gusta también, ¿no? Mira, cuando la canción del pulque no dejaba de ser una búsqueda, o sea, no dejaba de ser un momento en el que yo estaba tratando de encontrar mi lugar en el cine, pues, ¿no? No había ni dos gotas de expectativa.
Yo no sabía, por ejemplo, ni siquiera que ella estaba haciendo una ópera prima. Yo me enteré cuando la película fue nominada al Ariel a Mejor Ópera Prima en el año en que salió. Yo no lo había dimensionado ni lo había... Todos me decían, es que si haces una ópera prima documental ya no vas a poder hacer una ficción. Y te voy a ser franco, eso también me empujó. También yo soy orgulloso, cabrón. Y cuando me dijeron que si yo hacía de un documental mi ópera prima no iba a ser nunca una ficción, pues dije, pues entonces vas a ver que voy a hacer muchos documentales, ¿no? Y claro, era una apuesta, no había un solo compromiso, era, digamos que la gran escuela para mí, para quienes iban a ser mis colaboradores por muchos años después también. Un espacio en donde íbamos a entender el terreno porque había también pocos referentes, ¿no? Había muy pocos referentes, era muy inaccesible el documental de creación que le llamaban entonces, ¿no? No, todavía no se hablaba mucho del ejercicio de la no ficción para el cine, ¿no? Entonces, pues era probar y probar y probar y probar. Yo todavía en esos momentos tenía claro que la intención de seguir buscando mi camino como fotógrafo, pero entonces, pues te diría que esa primera película ese es mi lugar, o sea, esa es mi postura con lo que estoy haciendo, es un espacio en donde solo hay aprendizaje y celebración, también te lo puedo decir así. Yo me acuerdo que era muy despreciada la película en sus primeros cortes, ¿no? Y de repente era una película celebrada. Pues claro, para alguien que permanentemente ha sido rechazado por su trabajo, cuando la obra habla por sí sola, pues es de mucho orgullo y eso hay que celebrarlo, ¿no? Hay que celebrar que las obras abren por sí mismas, no que necesiten ni de nuestras relaciones públicas, ni de nuestra capacidad de gestión para que las películas caminen, ¿no? Entonces, pues era ese momento de mucha emoción, ¿no? Era el inicio de lo que van a ser los festivales de cine en todo el país, un lugar de encuentro con quienes habían sido mis maestros y los cineastas a los que yo he admirado por muchos años, en donde podía sentar a tomar una cerveza con ellos y aprender de ellos. Pues, ¿qué te digo? Es como ser chavo, cabrón, pues todo es júbilo, ¿verdad? Todo es aprender, todo es nuevo, es emocionante, pues, ¿no? Y Guillermo, pues llega muchos años después, casi 20 años después de que yo empecé a hacer La Canción del Pulque. Y claro que la sensación es distinta, hay menos aprensión quizás, ¿no? Con lo que uno espera de la obra también. Hay compromisos porque ya de alguna manera hay otros que creen en mi trabajo y eso a veces pesa, ¿no? Ese espacio de libertad existe, pero pues siempre hay un duende atrás que te está diciendo y ya prometiste la película y si no queda, ¿qué vas a hacer, cabrón, no? Y ya la presión es distinta, ¿no? Sin embargo, particularmente en el caso de Guillermo, yo creo que algo que agradezco es que me trajo de vuelta a ese momento en donde había que filmar con nada y a resolver de la nada, ¿no? Incluso solo como un acto de fe de que lo que había en el material decía algo, un poco parecido a la primera obra, ¿no? Pero claro, sin menos aprensión, ¿no? También, o sea, cada película yo creo que va respondiendo mucho a los momentos de vida que uno tiene y también de lugar, buscar su lugar en el cine, ¿no? No es fácil buscar, encontrarse un lugar aquí. Es muy, a veces es muy tiránico. Ujú. Y por supuesto que la energía, a veces violenta, te diría, de encontrar ese espacio, pues es agotador. Ujú. Porque el mundo entero dice que no vale, le pasa a todos los cineastas nobles, ¿no? Tienes 10 voces que te empujan y dicen sí puedes y hay miles que te dicen no, ya está tomado los espacios, pues, ¿no? ¿Verdad? Pues abrirse el hueco en donde los espacios están tomados, sobre todo también en esa época en donde no había apertura de una nueva generación, pues era otro rollo, ¿no? Ahora yo estoy con mucho más calma, te diría que para mí ha sido toda una sorpresa que logremos hablar de Yermo,
Pues porque ni siquiera pretendía hacer una película, cabrón, ¿no? Entonces, pues todo es un obsequio, ¿qué te digo? O sea, llegan otra vez circunstancias, coyunturas, que no necesariamente uno se labra, que hay todo un aparato detrás que permite que hoy hablemos de la película o de una retrospectiva, o que no son cosas que uno no empuja, al menos yo. Yo a mí lo que me interesa es trabajar y pensar en la que sigue, pues, ¿no? Y creo que eso es algo que sí se ha mantenido todavía hasta el día de hoy, ¿no? Yo lo que quiero es seguir haciendo películas. Si les va bien o les va mal, esto te escapa totalmente de mis manos, cabrón, ¿no? Pues mira, Yermo se armó prácticamente en la mesa de edición, pues, ¿no? Se aprovecharon que yo había viajado por tantos años acompañado a Alfredo de Stefano en su proyecto personal, ¿no? Pero empieza a tomar sentido casi en el sentido más puro del documental, ¿no? Empieza a tomar su forma conforme su discurso también en la edición, por supuesto teniendo una gran colaboradora como editora, ¿no? Que es el caso de Paloma López. Pero eh, yo lo único que sabía es que el material valía la pena, que sí era muy caótico porque efectivamente era muy caótico, como no eran más que retazos y el escenario de otra obra, pues no había ni siquiera una investigación previa, y la investigación previa es la que arroja la trama o el personaje. Sin eso todo es un volado, ¿no? No quiero decir que no se pueda construir de la nada o estando ya con una cámara, pero lo normal es que la investigación es la que arroja eso, ¿no? Como no había efectivamente nada de eso y el material eran retazos que daban escenario a otra pieza audiovisual, pues había que construir tal cual, solamente teniéndole fe al material. Lo que nos salvó realmente es entender la palabra, entender lo que pasaba, y otra vez uno reafirma un poco eso, ¿no? Uno puede ser muy caótico en el rodaje, incluso uno puede tener material que no tiene conexión alguna, pero hay que entender la realidad que se filmó en algún momento, ¿no? Ya pues puede ser en el previo, puede ser en el rodaje, o puede ser en el montaje de una película, pero en algún punto uno tiene medianamente que entender qué es lo que la realidad te está ofreciendo, te está dictando, ¿no? Y en el caso de esta película de Guillermo, pues fue la palabra cuando entendimos lo que el otro decía. Y cuando eso lo empezó a ser así honesto, ¿no? Cuando nos hizo reír, pues nos dimos cuenta que funcionaba eso, que se podía reír con la etnografía, ¿no? Cosa que era muy raro, ¿no? Uno no se ríe con una película de etnografía o de antropología visual, ¿no? Y ese fue el camino que se trazó. O sea, yo fui un cabrón muy afortunado. Por lo que te decía, también se lo debo a mi generación que tuvo mucho empuje, que peleó los espacios, que generó los espacios, pero que también sin demagogia nos dedicamos a trabajar para las audiencias, para los públicos, para el espectador, ¿no? Era una especie de militancia que se tenía con el documental por muchos años. No habían ventanas para el documental. Había que pelear las ventanas del documental y sus financiamientos también. El documental estaba confinado a la pantalla, otra vez ya volvimos allá, ¿no? Pero a la pantalla chica. Pero, pues, en ese momento te diría que arrancó esta idea de un boom del documental mexicano, ¿no? Que no ha cesado, se sigue hablando de un boom del documental mexicano o de una buena salud del documental mexicano, ¿no? Por supuesto que, ¿qué pasa? Que el documental mexicano también es resultado de la revolución tecnológica. O sea, el documental era la herramienta, era la manera de hacer cine natural de la digitalización, el cine y la reducción de los equipos cinematográficos, las cámaras. Hoy que hay también una nueva revolución digital que anticipa casi el fin de las pantallas grandes y las salas de cine como las entendíamos antes, pues también
el cine en general y el documental particularmente, pues va a sufrir de una transformación, ¿no? Ya lo está haciendo, ¿no? Y se empieza a volver, así como un tiempo se lo arrebatamos, por ejemplo, a las ciencias sociales, a la investigación científica y a la divulgación, para convertirlo en narrativa, pues hoy pues nos lo están arrebatando para llevárselo al entretenimiento, ¿no? Y a las leyes del mercado. Y eso, pues ya veremos qué es lo que ocurre con el documental, pero de las alertas que yo veo que ocurren hoy con la revolución tecnológica en términos de pantallas, porque hoy en el cine la revolución tecnológica no está en sus formatos de hacerse, sino en sus formatos para verse. Eh, pues ya veremos, porque definitivamente que es como trabajar para los estudios. Los espacios de libertad están muy acotados. Y si algo logró que el documental, o sea, algo hizo que el documental mexicano tuviera tanto valor en el mundo, era el espacio de libertad con el que se trabajaba. O sea, es impensable hoy en una plataforma sugerir siquiera una película como La Tempestad o La Libertad del Diablo. O sea, imposible. O Yermo. Es prácticamente imposible que alguien te financie desde una plataforma o siquiera te la cuelgue, ¿no? La ponga, ¿no? Que la pantalla al entretenimiento no le interesa mucho, la reflexión. Uh-huh. Y pues la alerta que yo veo, que habría que ponerle atención, pero ya le tocará a una generación distinta a la mía, pues es esa, que no se vuelva simple entretenimiento porque tiene posicionamientos éticos complejos, ¿no? Un espacio en donde se puede hacer apología de cosas horrendas, un espacio en donde a la ligera se puede hablar de verdades, cuando no son sino parcialidades, ¿no? Es un espacio en donde se puede trabajar la propaganda, ¿va? El discurso hegemónico, porque ahora sí hay acceso a todo el mundo, ¿no? No como cuando uno pensaba que iba a palenquear una película, primero por 10 salas y luego por otras 10, hoy te la compra una plataforma y estás en Tailandia, ¿no? Cuando por otro lado el documental estaba tomando un cariz interesante como regresando un poco a su momento de los 70s, muy militante, en donde muy tomado por tu generación, quizás no sé qué edad tienes, pero lo que veo más o menos debe ser como la generación del 132 o por ahí de esos años, pues cuando el documental lo tomó el activismo social joven, tu generación, ¿no? Y se volvió una herramienta, no el fin, ¿no? Se volvió el medio. Y pues hoy tu generación sobre todo va a estar en una disyuntiva compleja, ¿no? Entre seguir la militancia que entendió del documental como herramienta, si metes como Arnau, por ejemplo, Alberto Arnau, que entendió por ahí también un camino, o el cine documental para el entretenimiento y los límites a la libertad, ¿no? Y a la opinión personal, autoral, pues ese, pues digamos que están, uno va a hacer prácticamente el financiamiento y el otro te va a ofrecer, te digo, cabrón, una solidez económica que no había soñado nadie en mi generación. O sea, hoy están ganando un chingo de lana los que están haciendo documentales para plataforma, ¿no? No sé si mucha, todo eso es muy relativo, pero definitivamente que sus presupuestos no se parecen a los que se pueden, a los presupuestos de una película que busca la militancia, que busca la transformación social, que persigue la denuncia, por ejemplo, que le hace frente a la hegemonía, pues son caminos casi que antagónicos, pero que tu generación va a estar obligada a entender ese amaciato, ¿no? Y la mía también, ¿no? Pero la mía también, porque hoy a quién le importan los nombres en las plataformas. ¿Quién le importa quién hizo tal o cual documental? ¿Quién sabe quién lo hizo? Solo se sabe en dónde está colgado, no importa quién lo hizo, ¿no? Soy Everardo González y quiero invitarles a que vean Yermo en la Cineteca Nacional. Eh, Afortunadamente se mantienen espacios como nuestra querida Cineteca Nacional. Ojalá se acerquen a verla. Muchísimas gracias.